Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su programa Salud en Armonía. Qué alegría, qué gozo el poder saludarnos, el poder encontrarnos nuevamente en este espacio que nos da la oportunidad de poder conversar temáticas relevantes respecto a nuestra salud y lo importante de ella. Gracias a todos los que se conectan, damos la bienvenida nuevamente a los que sintonizan el dial de la radio Armonía y también a los que se conectan a través de las diversas plataformas digitales asociadas al Ministerio de Radio Armonía. Agradecemos entonces a los que se conectan en YouTube, en streaming de Facebook, en armonía.cl y les invitamos a compartir, a difundir el programa y también a interactuar y también, ¿por qué no sugerir temáticas de relevancia para ustedes, para toda la comunidad cristiana que nos oye, para que podamos conversar y también aterrizar conceptos que muchas veces no entendemos, pero la idea de este programa es conversarlo de una manera más práctica, de una manera más entendible. Así es que gracias nuevamente a los que se conectan y a los fieles auditores de Salud en Armonía. Hoy día vamos a ver y vamos a conversar un tema muy relevante también, especialmente para los padres, a los que tenemos niños pequeños, y también una información muy importante para toda la comunidad, que es la importancia de las vacunas en la infancia y cómo estas repercuten también en el futuro de nuestras vidas. Hoy nos acompaña un invitado muy especial para poder hablar de este tema. Él es Omar Contreras Pincheira, es enfermero encargado de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Huepil. Él es responsable del programa de control de infecciones asociadas a la atención en salud y jefe del servicio de esterilización. Él posee un diplomado en salud familiar de la Universidad de Chile y con enfoque gerontológico, geriátrico de la Universidad de Santiago de Chile también, con más de 10 años de experiencia en el área de atención primaria de salud, en la que se desempeña como encargado de programas de atención domiciliaria y de salud integral con adulto mayor. Miembro junto con su esposa y 2 hijos de la Iglesia Bíblica de la Gracia acá en la comuna de Los Ángeles, actualmente sirviendo en el oficio de diácono. Es director del equipo de oración y también apoya en la predicación de su iglesia local. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Qué alegría poder tenerte nuevamente con nosotros. Hola, Jimé. Muy bien, gracias a Dios. Un poco resfriado como se Ujú, ujú. escucha en mi voz, pero bien, gracias al Señor. Qué bueno, Sostenido por su gracia y contento de estar aquí otra vez conversando contigo. qué bueno. Gracias nuevamente por acompañarnos, por poder entregar tus conocimientos y poder conversar de esto que es tan importante y especialmente, como dice el título, en la infancia. ¿Ya? Es necesario poder conocer un poquito más. Hay muchos mitos, quizás desinformación, y la idea es que nos podamos informar de esto de una manera correcta. Bueno, la importancia de las vacunas en la infancia es crucial porque salvan vidas, previenen enfermedades graves y mortales, por ejemplo, como el sarampión, el polio, la difteria, y estimulan el sistema inmunitario para crear defensas seguras, permitiendo que los niños tengan más salud y mayor desarrollo a través del tiempo y también disminuir hospitalizaciones. Además, contribuye con la inmunidad de grupo, que quizás vamos a hablar un poquito más adelante, para proteger a toda la Ujú. comunidad. Así es que la idea es que podamos acercar este tema, como decía al principio, a toda la comunidad que nos oye, amigos, comunidad cristiana. Y la idea es poder informarnos con base, ya con algo específico y que sea correcto, ¿ya? Y por eso aquí va la primera pregunta, Omar. ¿Cuál es el mecanismo fundamental por el que una vacuna protege a un niño y por qué es más seguro obtener inmunidad a través de la vacuna que contrayendo la enfermedad naturalmente? Bueno, aquí entramos hoy día en un tema que es un poco más técnico de los que
hemos conversado Ujú, en los programas anteriores y creo que siempre conviene tener harta precaución y vamos a ir avanzando un poquitito sobre esa idea. Pero en términos muy, muy sencillos, podríamos decir que una vacuna funciona como una especie de simulacro que anticipa y que ujú, prepara el sistema inmune. Lo que hacen las vacunas, y lo vamos a ir desarrollando quizás después en otras preguntas, pero lo que van haciendo es mostrarle al cuerpo una parte pequeña, debilitada. De hecho, de ahí lo repasamos un poco cómo funcionan en cuanto a los diferentes tipos de vacunas que existen, pero muestran una parte al cuerpo anticipadamente para que de esa manera el organismo entienda y aprenda cómo defenderse. Más adelante la persona, el niño en este caso donde nos vamos a centrar, se expone al germen real, pero con un conocimiento previo y eso obviamente es muy, muy importante. Cuando tú dices el mecanismo, ¿cómo lo hace? Bueno, Dios nos ha dado un sistema inmunitario que mm, es impresionante, o sea, Dios mm. hace todas las cosas Perfecto. Ujú, tremendamente sí. increíbles, si es que Mm, se entiende la palabra. Me refiero a que la complejidad que esto tiene y mm, cómo nos mm, ayuda a vivir es impresionante. sí. Este sistema inmune que nosotros tenemos tiene una memoria que Dios la diseñó de cierta manera para que esta memoria guarde y almacene una cantidad, podríamos decir, infinita en cierto sentido de información. La primera vez que nosotros, nuestro organismo se enfrenta a una enfermedad, a una bacteria, a un virus, siempre la Ujú, respuesta primero es más lenta, pero después la segunda vez ya responde un poco más rápido y con mayor fuerza, y luego la tercera normalmente ya está todo mucho más controlado respecto del organismo. Eso es lo que se llama memoria inmunológica, que es muy mm, importante que entendamos que esto es así, está obviamente absolutamente demostrado y digámoslo, humanamente estamos vivos porque la humanidad ha podido vencer, digamos, a las mm, infecciones, las bacterias con el paso del tiempo y porque hemos ido aprendiendo generación tras mm, generación. Entonces, lo mm. que hacen las vacunas, resumidamente, es mostrarle el rostro del enemigo Claro. sin dañarnos en un medio de una guerra. Ya es como estar en una campaña en la que antes de se nos muestra y se nos dice, bueno, estos son los enemigos, eh, esto es lo que ellos pueden hacer, esto es como lo hacen, por lo tanto nos vamos a defender de esta manera. Entonces, si el, Mm, si el enemigo en una guerra ataca por agua, entonces nos defenderemos allí, si es aéreo tendremos defensas mm, antiaéreas, etcétera, etcétera. En términos muy sencillos, eso es lo que se va haciendo. Hay diferentes mm, tipos, como lo adelantaba, o sea, hay vacunas que nos inoculan, que nos ponen en el organismo un germen que está inactivado, o podríamos decir muerto. ujú, Hay otras que nos pasan un germen de la enfermedad, pero que está debilitado, que ahí el concepto es que están atenuados. En algunas se nos pasa solo una parte del germen, como un fragmento de una proteína o algo así, y en ujú, otras que para mí al menos se volvieron más populares en el tiempo, se nos pasa parte del mensaje del ARN, ya que es una cuestión ya más genética de ciertas proteínas del virus. Todas estas cosas lo que hacen es darle al niño una pequeña parte de la enfermedad, o podríamos mm, decir nosotros una versión más controlada. mm, ¿Cómo respondemos? ¿Cómo el sistema inmune de alguna manera reacciona frente a esto? Bueno, el organismo ve primero que acaba de ingresar algo que es extraño y dice, esto no es mío, tengo que mm, defenderme. Es lo que normalmente ocurre cuando algo ajeno llega a nuestro organismo, se activan los famosos glóbulos blancos, reconocen el antígeno clave, fabrican anticuerpos que son como llaves o misiles específicos que van dirigidos a este invasor, se ujú, forman células de memoria que son las que archivan la información por años, y por eso que en algunos casos ustedes recordarán que si se enferman de cierta cuestión cuando niños, después nunca más en la vida lo van a volver a tener. mm, Y eso es porque quedan archivadas, como yo le decía, en esta tremenda memoria que el Señor nos ha dado. mm, Y por lo tanto, el niño al enfrentarse a la enfermedad ya no parte de cero, sino que va a responder mucho más rápido, que como yo les decía, ya conoce, ¿cierto? Entonces, mm, llega esta cierto. enfermedad y eh, el organismo la reconoce y ya tiene cierta información. Eh, Algunos ejemplos para terminar esta pregunta de los tipos de vacuna. Mm, Tenemos, yo les decía, vacunas que están
inactivadas, otras que están atenuadas, otras que tienen comportamientos más complejos. Aquí, por ejemplo, tenemos la polio, que es una vacuna inactivada, la hepatitis A, tenemos en las atenuadas gérmenes vivos como por ejemplo el sarampión, la rubiola, las paperas, enfermedades que poco se escuchan hoy en día, pero que fueron parte importante de la historia de la humanidad y también en Chile. Y otro esto que lo vimos particularmente en vacunas contra el COVID, que no contienen nada del virus como tal, sino más bien instrucciones temporales para que el cuerpo entienda qué es lo que tiene que hacer y producir para poder defenderse. Así que, en términos generales, todas tienen este propósito de enseñar al organismo cómo hacerlo sin provocar daño, porque obviamente eso es mucho más seguro que poseer la enfermedad. O sea, si hablamos de sarampión, varicela, tos convulsiva, meningitis bacteriana, son enfermedades que estaban muy presentes antes, insisto, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, y causaban enfermedades, cuestiones muy graves, neumonías graves, encefalitis, muerte, por supuesto. Cuando hablamos de polio, hablamos de parálisis, casos tremendos que se veían por eso. ¿Qué decir de la meningitis? Imagínense los niños con coqueluche. Hoy en día ha sido un gran avance la vacunación, y los que han sufrido la tos convulsiva, aún vacunados, ya la sufren. Bueno, sin vacuna lo normal o muy esperable era tener lactantes con grandes episodios de apnea, con faltas de oxígeno que terminaban en daños muy, muy grandes, y obviamente en hospitalizaciones, y no solo una cama normal de un servicio de pediatría, sino que ya cuidados avanzados. Así que tienen riesgo las vacunas, obviamente, pero son incomparables. Y yo creo que eso es lo que se va a ir repitiendo un poco en lo que vamos conversando. Incomparables con el resto de las vacunas. Perdón, con el resto de las enfermedades, que son muy serias. Así es. Y Omar, ¿hay alguna diferencia en vacunas que tienen, no sé, hay algunas que se dan por la boquita? A veces he visto que a los bebés le dan como un gel que ellos tienen que tragar, y otras veces se hace por punción. ¿Hay diferencias en eso o por Sí, qué? obviamente hay En el sentido diferencias. de la acción. Claro, Ujú, hay diferencias. De hecho, ya quizá me falla la memoria, pero la polio, que era la que se administraba oralmente y que ujú, había que tener también mayores cuidados posteriores, no sé si recuerdas, con tu niño no alcanzaron ujú, a tomar la vacuna, y después había que tener mucho cuidado en la manipulación de las deposiciones, precisamente por lo mismo, porque habían restos, aunque mm, atenuados en las deposiciones, por lo tanto había que tener cuidado. Bueno, la gran mayoría hoy en día ya está inyectable, subcutáneas algunas, ujú, las virales suelen ser subcutáneas, las otras pueden ser normalmente intramusculares. En las piernitas ahora se hace hasta el año, aunque sí. trauma un poquito más a los papás, pero en la práctica, la verdad, me tocó vacunar a hartos niños y duelen todas las vacunas, obviamente, un pinchazo, algunas duelen un poco más Mm, que otras, pero aunque parece más traumático, los estudios van demostrando que es más tolerable ciertas vacunas en ciertos músculos. Pero mm. en general, independiente de la vía de administración, la que puede ir variando, todo está pensado en la mejor efectividad y mayor seguridad. Ok, bueno. Bueno, al principio hablaba respecto a que las vacunas no tan solo tienen beneficios, bueno, para el individuo que la recibe, sino que también tiene beneficios como comunitario, una inmunidad de grupo, que hablaba. Esta pregunta va dirigida a eso. ¿Qué significa el concepto de inmunidad rebaño? Como tú decías, en la pandemia, con el COVID, estuvimos escuchando mucho esto de inmunidad rebaño. Son conceptos que ahí recién pudimos escuchar y entender, inmunidad colectiva. ¿Cómo la vacunación de un solo niño contribuye a proteger a la comunidad en general, incluyendo a quienes también no pueden vacunarse? Sí, la inmunidad de rebaño, como tú lo dices, fue Ujú, muy conocida para la comunidad en general en los tiempos mm, del COVID, y quizás de sí, los puntos que podemos tocar y conversar este ratito, probablemente va a ser uno de los que más sentido cristiano nos puede hacer. claro. Me adelanto un poco. Mm, La inmunidad colectiva o comunitaria o de rebaño es una especie de escudo que formamos
entre todos, que se logra cuando un porcentaje suficiente de la población está inmunizado, de tal manera de que le ponemos ciertos límites y, como digo, un escudo al virus para que no logre desplazarse fácilmente de persona a persona. Entonces, aunque aparezca un caso, las probabilidades de que ese caso logre contagiar a otros son mínimas, otra vez, dependiendo del tipo de microorganismo del que estemos conversando, como de la cantidad de personas que esté vacunada. Entonces, a nivel epidemiológico, que hablamos de eso cuando hablamos del comportamiento de todas estas enfermedades, en este caso infecciones y cómo se transmiten y a cuántas personas pueden afectar, un escudo comunitario, una inmunidad de rebaño, lo que hace básicamente es interrumpir esa cadena y cortarla. Es como si todas las personas fuéramos y estuviéramos en una ciudad, ¿cierto? Y el fuerte fuéramos todos nosotros. Y el enemigo quiere entrar por alguna parte, ya que hemos estado ocupando esa analogía, pero no encuentra por dónde. Y si encontró a uno por dónde entrar, ese uno está sin posibilidades de transmitir porque los que están a su alrededor sí saben cómo combatirlo. Entonces llega hasta ahí y se frena anticipadamente. Hay ejemplos súper potentes como, por ejemplo, y yo me acuerdo por las campañas que se hacían cuando yo era más niño respecto del sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas que nosotros conocemos. Una persona con sarampión, para que nos hagamos una idea, puede contagiar tranquilamente entre 12 a 18 personas. Esa es la capacidad de transmisión que tiene el sarampión. Por eso que en un caso como ese específicamente, necesitamos al menos un 95% de cobertura, que de hecho casi siempre esa es como la meta que uno sigue en salud pública con el tema de las vacunas. Un 95% de cobertura es lo que logra una inmunidad colectiva real, que es lo que aspiramos obviamente con todos los programas de vacunación en Chile. Otras como la polio que mencionaba antes también requieren cobertura, pero menor. No tan alta como un 95%, y lo que significa esto es que con un porcentaje no tan elevado de personas, como la transmisibilidad de esa enfermedad no es tan alta como lo que decíamos del sarampión, entonces también vamos a tener presente la inmunidad comunitaria, ¿cierto?, de rebaño. O el coqueluche también, que está siempre de moda porque es muy contagioso y además no solo es muy contagioso, sino que tiende a afectar más que nada a los lactantes, que son mucho más vulnerables. Por lo tanto, la inmunidad de rebaño, esta inmunidad que hacemos entre todos, funciona y obviamente la historia en esto ha demostrado el impacto positivo. Por ejemplo, ya no hablamos de polio como un problema importante en América y eso tiene que ver con esto. La drástica reducción que ha habido en los números de meningitis por Haemophilus influenzae, por ejemplo, en Chile como otros países, se ve y se estudia claramente a partir de la vacunación. El neumococo, que incluso en personas no vacunadas las protege otra vez porque los demás estamos o están protegidos. Por lo tanto, la vacunación, y yendo a tu pregunta, la vacunación de un solo niño sí hace la diferencia, por supuesto, porque cada niño vacunado va a reducir la cantidad de un virus circulante. Entonces, si el virus entra al jardín infantil por el niño que no estaba vacunado o que a lo mejor a él la vacuna no le provocó el mejor efecto, que obviamente también puede pasar, pero son 20 niños y los demás niños están vacunados, entonces ahí llega la propagación de la enfermedad. Y eso es súper importante porque a veces pensamos solo en el niño y los otros niños, pero en este caso, en ese mismo ejemplo, resulta que a lo mejor el niño va a lidiar bien con la enfermedad, ¿cierto? A lo mejor él se enferma, alcanzó a enfermar a otro, pero ese otro después enferma, independiente, puede ser cualquier tipo de enfermedad en este ejemplo, y llega a su casa y enferma al abuelito que está en la casa, o enferma a alguien que está con un tratamiento, por ejemplo, de cáncer, que está inmunodeprimido por tratamientos, por enfermedades. Entonces, esta cadena es muy larga en el caso de las infecciones, los brotes, los contagios, y un poco como lo decía al empezar, cuando pensamos en vacunación y pensamos en inmunidad de rebaño, creo yo que es de los puntos más importantes que tenemos que considerar como cristianos. De hecho, y yo sé, no sé si lo vamos a tocar después, porque
En el contexto del COVID, por supuesto que hubieron muchas cosas en las que todos nosotros pudimos tener serios Mm, cuestionamientos. Yo creo que eso es súper aceptable, que nos cuestionemos ciertas cosas, ¿cierto? Más allá de que en lo personal todas las teorías de conspiración suelen ser algo que no me gusta ni me acomoda mucho, pero era fácil reconocer de que había mm, una situación que se pudo manipular y muchas cosas que podemos interpretar de mm, diferentes maneras y quedamos cansados con los conceptos de 1, 2, 3, 4, 5, 2 y que eran más experimentales, que los tiempos fueron más cortos, una serie de cosas. Pero ya en ese tiempo, y sobre todo hoy, debe resonar en nosotros la responsabilidad que tenemos del cuidado y beneficio de nuestro prójimo. Porque, insisto, o sea, puede ser que yo, con libertad de conciencia, diga, no, yo a mi hijo mm, no le voy a poner ninguna vacuna, porque nos manipulan, nos controlan y empezamos con muchas cosas que no tienen la evidencia que a algunos les gustaría. Y en base a eso, otra vez, puede ser que su hijo, su niño o usted mismo no se enfermó gravemente. Pero la mm, cadena en esto de vivir en comunidad es muy grande. Y ahí es donde uno tiene que pensar con bastante sabiduría si de verdad no me importa lo que le va a pasar a otros en esto. Si de verdad estoy mm, muy convencido de que todo esto es una gran mentira, ¿cierto? Para controlarnos y pensamientos que son muy, mm, muy extremos, si de verdad estoy muy convencido de eso, o si quizás eso no es tan así, entonces sí tengo una responsabilidad comunitaria que en este caso va a ser así. Y a mí lo pensaba mucho en pandemia, yo creo que es válido pensarlo de y claro, yo soy relativamente joven y probablemente voy a lidiar bien con eso, pero luego voy a llegar a casa y quizás mis papás o los abuelos, qué sé yo, no lidien de la misma manera y mm, terminen en una UCI, intubados, fallecidos. Sí, Dios controla todas estas cosas, pero ojalá Él nos libre de ser nosotros el medio que por cierta mm. irresponsabilidad o de pronto rebeldía no muy bien entendida, terminamos actuando en mal de nuestro prójimo. Así que al menos yo en esta pregunta veo Mm. mucho de eso. Sí, Considerar a los demás es súper importante. sí, eso de la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva nos lleva a pensar a eso, yo creo que a muchos nos pasó. Em, y bueno, finalmente, como tú comentabas, eso demuestra lo que hay en nuestro corazón también, Mm, de enfocarnos mucho en nosotros, en nuestro grupito, en nuestro círculo pequeño, pero mucho de esto, de lo que nosotros vivimos, creemos, tiene que ver con el otro. Y mm, eso es una muy buena perspectiva a la hora de tomar una decisión de una vacuna medianamente nueva, algo que, como tú muy bien dices, el tema conspiracional, de tanto mm, comentario infundado. Y no es que nosotros seamos unos defensores acérrimos de las vacunas en el sentido de ponernos como una bandera y ir por eso y esa claro, no sea nuestra causa. No, estamos fuera de eso, muy lejos. Pero entendemos que la ciencia ha ido avanzando, que eso ayuda, que aporta y eso sin duda nos va a dar una buena salud y claramente esto repercute en el otro y en nuestras vidas también, porque siempre llegamos al punto y en este programa siempre, siempre lo hemos comentado y tratamos de unirlo que la salud de nosotros como creyentes es fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para estar en buenas condiciones, preocuparnos de ella, para servir al Señor finalmente y glorificar amén. su nombre, que es el propósito máximo de la vida del creyente. Así Entonces, es. siempre, siempre a la hora de tomar decisiones de este tipo y por eso estos programas y esta información, poder difundirla, la idea es entenderla, guardarla en el corazón y cómo esto también repercute en mi vida como creyente y cómo yo Así es. agrado al Señor de una mejor manera. Eso Mm. es finalmente todo eso. Y claro, esto de la inmunidad de rebaño nos lleva a pensar en eso y tú muy bien lo explicaste, cómo yo me enfoco también en el otro y no tanto en mí. Y bueno, siempre en dependencia al Señor, en dependencia en oración y pidiendo la sabiduría, la gracia y todo lo necesario para poder vivir no tan solo estas cosas, sino que también toda la vida. Así que Jimé, muchas y gracias por eso. agregar solo que es muy importante que en esta, como en todas las cosas, actuemos con prudencia. Mm, Conozco personas también cercanas que tienden a cuestionar muchas de todas estas cosas y claro, si tú buscas en Google vas a encontrar el, el argumento perfecto para apoyar lo que tú preconcebidamente mm, quieres creer o entender. Entonces, ser muy cuidadoso, o sea, comentar estas cosas, dudas con otros hermanos, creyentes también,
y sobre todo si pueden tener conocimientos reales sobre la situación y no solamente lo que está por ahí digamos, en el mainstream, que está como en boca de todos y que está de moda hoy en día tenerle mal a las vacunas, por decirlo así. Bueno, como tú decías, no defendemos a capa y espada porque obviamente esto está hecho siempre además por hombres que Claro. se equivocan, que pueden tener intenciones ocultas y muchas cosas, eso puede ser, sí, de todas maneras. Pero hoy en día, no me acuerdo si después lo vamos a ver o no, pero eh, es abrumadora la evidencia del éxito absoluto que han tenido en general las vacunas. De hecho, me imagino esta misma discusión quizás hace años con los antibióticos. Debe haber sido algo muy parecido probablemente. Y otra vez, los números y todo, la verdad es que son abrumadores. Me acuerdo en pandemia escuchaba al pastor Miguel Núñez, que no sé si es infectólogo o alguna Sí, es infectólogo. especialidad médica muy respetada y claro, él explicaba mucho de esto y de repente lo pueden ver también en internet, él, muy sabio porque se maneja además de la parte de la escritura, técnicamente también lo hace muy bien. Sí, sí, eso es algo a considerar, muy, muy importante. Estamos con Omar Contreras, enfermero, que nos está hablando, bueno, estamos conversando sobre la importancia de las vacunas en la infancia. Y bueno, Omar, estamos conversando un poco de la inmunidad de rebaño, el tema de lo fundamental de las vacunas, cómo protegen al niño, el mecanismo de acción y cómo estas funcionan. Pero ahora conversemos un poquito de que a pesar de que muchas enfermedades prevenibles por vacunas son raras hoy en día, ¿por qué es crucial mantener el esquema de vacunación completo para un niño? ¿Y qué riesgo existe si las tasas de vacunación disminuyen? Sabemos que en Chile hay un programa muy bien organizado. Yo doy fe de eso, trabajé en eso un poco y también por mis niños. Claro. Los he llevado a todas sus fechas, sus vacunas, en los tiempos que corresponden y a veces si me he pasado también, ellos tienen un plan B o igual lo hacen, pero siempre está muy bien, llama la atención que en el sistema público, bueno, también privado, hay una muy buena organización de esto. Hay un plan muy, muy marcado, un calendario, se sabe qué vacunas corresponden a cada etapa de la vida. También el tema de las campañas que se hacen realmente tiene un muy, muy buen éxito acá, al menos en Chile. Y quiero que nos comentes sobre esto, la importancia de mantener este esquema también completo en los niños. Bueno, como tú decías en la pregunta, efectivamente, pues hay enfermedades que para nosotros se han vuelto raras, Mm, que si pensamos en nuestra familia siquiera o conocidos, obviamente nunca hemos escuchado que eso sea un problema real. Y de pronto nos hemos acostumbrado mucho a eso, claro. precisamente por lo que decías, porque el programa de vacunación en Chile, y bueno, de las cosas que Chile en general hace bien, una de esas es el programa de vacunación. Chile tiene mucha eh, expertise en este tema y siempre ha ido a la vanguardia incluso. Bueno, lo vimos en el tiempo incluso del COVID, pero en general Chile es un país muy ordenado para muchas políticas públicas. Por supuesto que no en todos y hay muchas partes de las que podremos ser más críticos, pero bien como tú dices, muchas de estas cosas en salud funcionan súper bien, Mm, muy bien dirigidas también y supervisadas por Ceremi, y eso alinea tanto a públicos como privados y nos ayudan a tener estas tasas de grandes coberturas y éxito que en la región, hablando de Latinoamérica, son números a veces incomparables a lo que ocurre en otros países. Por eso, como tú dices, ese éxito ha traído que muchas de estas enfermedades hoy en día parezcan raras, un poco de las que hemos conversado a lo largo del mm, programa. Y la explicación corta es que no desaparecieron solas ni desaparecieron de la nada, sino que se fueron haciendo raras porque en general en la mayoría de los países mediante estos programas de vacunación, se fueron introduciendo las vacunas y forman parte importante de lo que aquí, por supuesto, nosotros, confiando en la soberanía de Dios, son parte importante de lo que Dios en su plan ha permitido que sea así para poder combatir estas enfermedades, y los descensos de los números de mortalidad en la población infantil han sido tremendos. O sea, mm. hoy en día eh, tenemos grandes, digamos, esperanzas de vida, que son cálculos que se hacen en todos los países, y estos han aumentado muchísimo porque ya no se mueren no se mueren muchos niños, como Claro. era algo que lamentablemente era
una costumbre antes, hoy en día eso no ocurre. Otra vez, porque estas enfermedades se fueron haciendo raras, y se fueron haciendo raras porque hubo tasas de vacunación que acompañaron esto y fueron una gran causa de que hoy en día no tengamos a nuestros niños con frecuencia en una UCI, ni intubados, ¿cierto? Ni enfermos, ni quedando con graves secuelas, sino que se han ido controlando estas vacunas. Por eso, como tú preguntabas, y la pregunta lo asume, es que es crucial mantener un esquema de vacunación completo. Cuando lo logramos es cuando nosotros de verdad podemos mantener, porque este escudo comunitario del que hemos hablado, este escudo que proveen y ayudan las vacunas, es frágil, es frágil. Y de hecho yo miraba algunos ejemplos cuando preparaba la entrevista, chequeaba un poco la información, porque a veces hay de todo un poco, ¿cierto? Algunos ejemplos, por ejemplo, en Europa, entre el 2017 y el 2019, bajaron las coberturas y se produjeron casos importantes de muertes evitables por sarampión, algo que no se había escuchado. En Samoa hubo también un rebrote de sarampión, más de 80 niños murieron, otra vez por una enfermedad que pudiéramos considerar altamente prevenible. En 2025 ha sido un año particularmente significativo para la epidemiología en Estados Unidos, porque otra vez resurgieron cientos de casos de sarampión, que vino acompañado de que las tasas han ido descendiendo. Y si ustedes se acordaban lo que decíamos delante, 2 a 18 personas se pueden contagiar por uno que tiene sarampión. Entonces se requería al menos un 95% de inmunización para que consideráramos el efecto de esta protección de rebaño, para que los muchos protejan a los pocos que no están vacunados. En el caso de Estados Unidos, en algunas partes ha ido bajando este porcentaje del 95 y hemos tenido o han habido rebrotes. Y así han habido diferentes casos. Por eso es que es tan importante considerar cumplir con los esquemas, porque esto es así. Cada vacuna tiene sus propios requisitos, tiene sus propios plazos, programas específicos para lograr la inmunidad. Por lo tanto, insisto, aquí el escudo es frágil y en la medida que empezamos a relajarnos, porque muchas enfermedades como que, ¿qué me voy a preocupar del sarampión hoy en día, cierto? ¿Para qué? Si eso ya no existe aquí en Chile y listo, entonces yo me relajo. Pero la verdad es que el escudo es frágil y tenemos mucha migración, tenemos personas que no tienen los mismos esquemas que nosotros, que otra vez, nosotros al estar protegidos también los protegemos a ellos. Claro, claro. La importancia, como decía, de tener un esquema de vacunación completo y, como yo decía anteriormente, motivar a que vayan, asistan a sus controles y también a que conozcan un poquito más sobre las vacunas y accedan a ellas, porque la verdad es que son gratuitas. Hay algunas que son particulares, pero que no necesariamente tienen que ser obligatorias, Sí. pero las que son obligatorias, entre comillas, las que están dentro del plan y del esquema, tienen muy fácil acceso. Uno va, asiste a un control o simplemente al vacunatorio del CESFAM, del hospital de donde pertenece el usuario, y es realmente muy de este esquema. Ya, así es que ahí también motivar a todos los que nos oyen y poder también propagar esta información, porque de verdad que es muy importante por lo que estamos viendo, escuchando, aprendiendo. La verdad es que es muy, muy importante. Sabemos que las vacunas, como tú muy bien explicabas, primeramente tienen un efecto muy potente en cuanto a prevenir enfermedades agudas. Pero ¿qué pasa cuando vemos que hay algún tipo de desarrollo en la vida, por ejemplo, el desarrollo de riesgo de secuelas y la salud pública? ¿Cómo podemos, aparte de evitar una enfermedad aguda, pero cómo podemos también ver en el tiempo, evitar algunas cosas que pueden volverse crónicas respecto a un beneficio de la vacuna propiamente tal? Muchas de las enfermedades que están cubiertas por nuestros programas de vacunación, que como tú decías, Ujú, además, bueno, nada es gratis en la vida, ¿cierto? Todo está pagado de claro. alguna manera con nuestros impuestos y todas estas cosas, pero en efectos prácticos del día a día, eh, la mayoría y las más importantes están Ujú, todas cubiertas. De hecho, sí, recuerdo haber ido a vacunar a alguno de mis hijos alguna vez a clínica y te cobran
jeringa, creo. Claro, Recuerdo alguno que, no sé, el tuve que pagar insumo, 1.000 pesos, claro. una cosa así. Obviamente en los consultorios, CEFAM, eso no se paga, pero Ujú, así de accesible es sí. y ellos no pueden negar. De hecho, como dato, usted puede ir a vacunar a su hijo a cualquier vacunatorio de Chile y están obligados por programa a hacerlo. Y de hecho el Mm, sistema está integradísimo muy bien con el RNI, se llama, que es el Registro Nacional de Inmunizaciones. Por lo tanto, usted va a ir y eso va a estar siempre actualizado, disponible. Y otra vez, así ande de vacaciones cuando tocó una vacuna, usted lo puede hacer en cualquier vacunatorio de Chile, porque además van a revisar allí y van a ver si corresponde, si por edad y los criterios, todo eso también se va a revisar, porque eso aplica en todo el sistema mm, de salud en Chile. En estos beneficios de largo plazo, efectivamente, esto va mucho más allá de evitar una enfermedad aguda. O sea, no es solo que, chuta, que voy a terminar con mi hijo hospitalizado, pero luego va a estar en la casa. Bueno, mm, las vacunas previenen enfermedades que no solo provocan cosas agudas. Por ejemplo, en el caso de la meningitis, ya ahí tenemos cosas súper graves, por ejemplo, de mm, largo plazo. O sea, un niño que se enferma por esto puede tener un gran riesgo de quedar sordo, de quedar como un paciente de convulsiones crónicas, de mm, tener trastornos cognitivos, mentales, déficit motores. Y de hecho, antes de los exitosos procesos de programa de vacunación, esta era una de las principales causas de daño neurológico en la infancia, la meningitis. mm, Y aquí, bueno, no puedo siempre pensar en esta reflexión de que es cierto, a veces tenemos incomodidades propias de la vacuna e incluso alguien pudiera desarrollar una alergia grave a alguna vacuna y pudiera terminar hospitalizado. Eso es algo que se notifica, que se estudia, que se revisa. Eso puede mm, ocurrir, sí, de todas maneras puede ocurrir. Y ahí muchas personas cobran mucha resistencia, ¿cierto? Y prefieren no vacunar a su hijo. Lo triste está cuando tú eres el papá que sin la información, no sé, completa, correctamente pensada, decidió no vacunar a su hijo y luego vas a tener que ver a tu hijo toda la vida con un problema que le va a mm, acompañar literalmente para siempre, claro, crónicamente, por una decisión que tomamos, no sé, mm, apresuradamente. Bueno, no sé, ahí cada uno saca sus conclusiones, pero de verdad, cuando pasan estas cosas, uno quizás toma mayor reflexión y cuidado. Entonces, estas enfermedades, encefalitis pueden provocar, ya lo dije, complicaciones cognitivas permanentes, alteraciones que acompañan a la persona para siempre. Imagínense la polio con mm, parálisis irreversible, necesidad de utilizar aparatos ortopédicos para que no solo el niño, sino que después el claro, adulto pueda hacer su vida. Neumonias que te pueden dejar secuelas muy graves mm, en lo que tiene que ver con el sistema de la salud respiratoria. Entonces, bueno, todas estas cosas nos dicen que son enfermedades súper serias, que tienen complicaciones que pueden ser en algunos mm, casos, quizás no la mayoría, pero en algunos casos de larga data y pueden acompañar a la persona de por vida. Por lo tanto, las vacunas tienen su efecto y nos ayudan mucho más allá de la cosa puntual, aguda, sino que nos ayudan, ya, mm. obviamente, en su mayoría, a prevenir cosas que pueden ser muy poco deseables para la vida de los que nosotros decimos también amar, que en este caso serían nuestros hijos. Claro. Y lo otro, el impacto que genera en las familias. Pensaba en eso, en una secuela que pudiera quedar en un hijo, el desgaste familiar, todo lo que eso conlleva, los recursos, etcétera, un montón de cosas. Pudiendo haberlo hecho, habiendo evitado, pero bueno. Eh, la idea es poder, en este programa y también con esta información, poder compartirla de una manera, como tú muy bien decías, segura, y también con el enfoque bíblico, cristiano, con esa cosmovisión cristiana Mm, que queremos también darle, que es también siempre, siempre pensando en los demás también y considerando siempre, siempre la soberanía del Señor y que Él tiene el control de todas las cosas aún en esto. Porque así es. pasa que nuestra mente separa muchas veces las cosas, pero esto está delante de Él y Él también está en el conocimiento pleno de estas cosas, así que siempre purificando las intenciones y las motivaciones. Así que eso Mm. es importante complementarlo con todo esto que estamos hablando.
Omar, ¿cómo se garantiza la seguridad de las vacunas infantiles a través de las diferentes fases de investigación, aprobación y monitoreo? ¿Y qué tipos de efectos secundarios son los más comunes que podemos ver? Mira, en términos generales, a ver, esta es una pregunta bastante técnica. De hecho, cuando la Claro. vi previamente, obviamente había que investigar un poquito, porque no Ujú. es de mi área específica, pero en En general, general. antes de que una vacuna llegue al brazo o a la piernita de un niño, hubieron varias etapas que se tuvieron que pasar. En términos, a ver, muy resumido, hay al menos tres etapas. Una fase primero de que esto pasa solo en laboratorio, un área entre preclínica en la que Mm. se estudian los conceptos generales, perdón, los compuestos generales que van a llevar las vacunas, lo que se está buscando hacer. Aquí es donde, no sé, se pueden incluir pruebas de animales, por Mm. ejemplo, y obviamente no superando varios márgenes de seguridad, todavía no puede probarse en ninguna persona, por mucho que la persona esté dispuesta y levante la manito y diga, yo me gustaría ser parte de este estudio. Bueno, sí, puede ser, pero primero tiene que haber una tensa. Después tenemos la fase de las personas. Y la fase de las personas tiene también dentro de ella un montón de etapas, pero en general va partiendo de a poco, unos pocos voluntarios sanos que están dispuestos a asumir estos riesgos de posibles ciertas complicaciones. Una vez Mm. que pasa de los pocos usuarios sanos, entonces va avanzando a más personas y se va midiendo en un plazo interesante de tiempo, no solamente qué reacciones tienen ellos, sino que también se va viendo eh, cuál es la respuesta que está teniendo su organismo en todo esto. Y luego, una vez que ha ido avanzando en esto, pasa a una tercera etapa donde ya no son cientos de personas, sino normalmente pueden ser miles de personas en las que se hace el estudio, cómo están reaccionando ellos con la vacuna y cómo están reaccionando con el placebo. ¿Qué es el placebo? Es algo parecido a la vacuna, pero que no contiene la vacuna, ¿cierto? Es como hacerle creer a mi organismo que estoy recibiendo algo, el famoso efecto placebo. Bueno, esto aquí se prueba y se estudia en individuos que reciben la vacuna real, otros que reciben el placebo, y luego se comparan los resultados, siendo que las personas no saben qué fue lo que recibieron. Y una vez que ya avanzó toda esta etapa de una masa importante de personas con estos estudios de tiempo, pasa de ahí a las Mm. aprobaciones de autoridades reguladoras. La famosa FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, el ISP en Chile, ellos Mm. revisan toda esta evidencia, se comprueba que todo ha sido obviamente bajo los estándares mínimos que son muy, muy altos cuando hablamos de Claro. funciona, sino que Mm. se aprueba una vacuna porque funciona y es segura. Eso es súper importante. Por lo tanto, hay años de prueba que van a permitir a una vacuna ser parte de un programa de vacunación, estar Mm. incluidas en algún lugar, incluso para comprarla. Eso es Ujú. así. Los plazos en el tiempo del COVID se vieron muy reducidos, obviamente, y ahí otra vez surgieron muchas Mm. suspicacias al respecto, pero en términos generales, las vacunas se estudiaron mucho antes de llegar al bracito de nuestros hijos, y no solamente antes, sino que continuamente. De hecho, nosotros estamos obligados en salud, tenemos páginas específicas para eso, y si no lo hacemos es una falta muy grave de que si yo veo que llegó un niño que acaba de recibir una vacuna y tuvo alguna complicación y tuvo que consultar en urgencia, se hospitalizó, o Mm. biomédico, estamos obligados a notificar como un evento supuestamente atribuible a la vacunación, se sube, se tiene que hacer un estudio, luego la autoridad pública toma carta en el asunto, se revisa, o sea, de verdad que por eso no es bueno opinar a veces livianamente Mm. sobre estas cosas, sino que de verdad uno no ve muchas cosas que dan cuenta de que efectivamente hay un trabajo muy, muy serio en esto. Mm. Sí, la preparación previa es tremenda. Previa a poder lanzar una vacuna así de una manera tan enorme, porque es muchas, muchas personas. Pero también, como tú dices, el seguimiento está después, Mm, posterior a esto. Siempre hay un registro y también hay entidades responsables y certificadas que están constantemente en revisión, actualización. No es algo tan a la ligera, porque estamos hablando de millones de personas. mm, Millones, tiene que ver con la salud pública, así a un nivel enorme.
Entonces, no es tan simple de poner una vacuna en tan poco tiempo y No sin es tan pruebas y simple sin como parece. estudios. Claro, no es tan simple como parece. Tiene muchas aristas y mucho trabajo, muchos años de estudio. Para terminar, Omar, si un niño ha perdido una dosis de su calendario, ¿cuál es la recomendación general de los expertos en salud y qué tan importante es ponerse al día lo antes posible? Como bien decíamos delante, hay un esquema súper bien marcado, muy accesible para poder conocerlo, para poder acceder también a ellos, pero ¿qué pasa si a veces nos demoramos o no lo hacemos y qué tan importante también es llevarlo, aunque nos hayamos pasado un poquito del tiempo? En general las vacunas nunca no voy a decir nunca, pero por lo general no suelen reiniciarse, no es Ujú, que em, me demoré en poner la tercera dosis de X vacuna que correspondía tantos meses después de la segunda dosis y entonces voy a tener que comenzar todo de cero. Normalmente no es así. ujú, Por supuesto, esto va a cambiar y también va a depender del tipo de vacuna, de lo que se esté haciendo. Lo importante, como decíamos delante, es considerar siempre que em, necesitamos, porque si una vacunación te dicen que son 3 dosis, es lo que te está diciendo es que es necesario tener 3 dosis para tener inmunidad. Básicamente es eso, que con dos no funciona. O sea, está ujú, ultra comprobado que con dos pudiera eventualmente, pero no es seguro y aquí lo que se busca es un mínimo margen de seguridad. Si te dice que la vacuna de la influenza es necesario ponérsela todos los años, es porque de verdad es necesario ponerla todos los años, porque los microorganismos que estamos combatiendo van ujú, evolucionando muy, muy rápido en todo esto y ya la vacuna y lo que le enseñó a mi organismo en el 2024 no es lo que necesito este año. Así que eso es muy importante. Normalmente no se van a reiniciar, es lo lógico, y de hecho, desde Ceremi normalmente nos han llegado las famosas puestas al día, que es todo algo, otra vez, muy estudiado, muy concienzudo, en lo que se nos ujú, dice ya, si se atrasó en esta, hay que hacer esto, si se atrasó en varias, hay que hacer esto. A veces nos llegan los papitos arrepentidos, típicos, mm, que llevaban mucho tiempo sin enfermarse el niño, ¿cierto? Ellos están totalmente antivacunas, nunca le había pasado nada, efectivamente es así, y ahora uno dice, ¿por qué no le ha pasado nada? Bueno, porque él no está vacunado, pero el 99% de los niños a su alrededor sí estaban vacunados, por lo tanto no era tan mágico, sino que obviamente lo que hablábamos de la inmunidad de mm, rebaño, pero bueno, algo pasó, se enfermó en algo y hicieron un clic y tienen que volver y hay muchas vacunas pendientes, bueno, todo eso está normado también cómo se va a hacer y hay un programa de vacunación para poner al día. Obviamente mm, nuestro deber es tratar de estar lo más al día posible y si estamos atrasados, ponernos pronto a mm. cuentas con el sistema de Sí, vacunación. sí, antes de ponerse al día. Y siempre, bueno, a mí me ha pasado que se me demoraba incluso hasta meses y igual dicen, le sirve aún, no hay Sí, problema, o sea, no es que te sí, vayan a decir no, no, ya no, sino que no, venga nomás y así aprovechan de hacerle también el esquema y lo que también corresponde al siguiente. Así es que es muy, muy importante por todo lo que hablamos en el programa de hoy, mm, ponerse al día. No es algo menor, ya no es algo menor, no es algo que pudiéramos decir, no, en esto paso, en este tema no, para mí o para mi familia no va, porque realmente el meditar, el profundizar en esto, y como decíamos delante, Omar, el tema del otro, si siempre pensar y mm, considerar los otros, sí. y por sobre todo, claro, la salud, la responsabilidad que tenemos con nuestros niños, con nuestra familia, pero ese tinte del otro da como otra perspectiva, como otra fuerza, como que refuerza un poco la idea. Y la verdad es que esto, como yo decía, está delante del Señor, estamos responsablemente delante del Señor con nuestra salud. Y esto es una parte importante también de ella. Así que no Sí. debemos descuidar esto que es tan necesario. Es por eso que lo hablamos contigo hoy día y yo te agradezco también por el tiempo y por la información entregada. Si bien es una información que es compleja muchas veces de explicar o profundizar un poco, pero queríamos hablar un poquito más las generalidades y creo que quedó bastante claro en los puntos más importantes. Así que Qué te bueno. agradezco, muchas gracias y te doy estos últimos minutos para despedirte. Bueno, gracias, Jimé, por considerarme una vez más Mm, para este hermoso programa. Animar a todos los hermanos, gente que nos oye, a siempre
crecer en todo sentido en la Mm. gracia, en el conocimiento del Señor, por supuesto, ante todo, y a estimular nuestras conciencias para poder ser nosotros ejemplos en todo sentido para nuestra comunidad. Yo sé que hay gente que por razones de conciencia no vacuna a sus hijos, y yo les diría, sí es respetable y, no está, y está mal ir en contra de la conciencia, pero también es muy importante estimular nuestra conciencia de la mejor manera, tomar consejo, preguntar, de verdad estudiar un poco más temas que pueden ser tan significativos y que Mm. espero ninguno de los que nos esté escuchando, que mantiene una posición así súper dura en contra de todo esto, de verdad espero que nunca tenga que lamentar tener a su hijo con alguna secuela grave, como mucho de lo que hemos conversado, por haber mantenido una posición que a lo menos es cuestionable, y hay que tener Mm. mucho cuidado y ser muy, muy sensato en esto. Así que Mm. eso, me despido, animar nomás a todos a que en esta, como en todas las demás cosas, siempre consideremos la gloria de Dios Mm. y ser un ejemplo para la comunidad. Y si la comunidad dice, ¿sabes qué? Vacunarnos todos es bueno. Pensemos muy bien antes de ser nosotros los que vamos a decir con mi hijo no, en este Mm. caso, ¿cierto? Y otra vez, pensemos no solo en nuestros hijos, sino que hay otros que pudieran sufrir consecuencias de una decisión que nosotros tomamos. Entonces tomemos esa decisión de la mejor manera delante del Señor, sobre todas las Mm. cosas. Eso. Así es, así es. Muchas gracias, Omar, por la información entregada, por la reflexión, y agradecemos también a los que nos escucharon, a los que nos vieron y también a los que compartieron. Les invitamos a difundir el programa, y a los que no vieron, repetirlo si quieren, está muy interesante. Así es que gracias por estar y nos vemos en una próxima oportunidad en tu programa Salud en Armonía. Que estés muy bien. Chao, chao. En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.